Buenos días a todos. Agradezco al doctor Luis Hernández por darme esta oportunidad y abrir este ciclo de conferencias. Me corresponde hablar de la nueva historia eclesiástica del Táchira. El año 1986 es editada la historia eclesiástica del Táchira en 3 tomos. Obra realizada en honor al ilustre obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Alejandro Fernández Feo. La obra está dedicada a su nombre por haber recibido el autor de sus manos episcopales la ordenación sacerdotal el 24 de agosto de 1968 y por su entrega generosa al Táchira por espacio de 33 años, dejando una estela de luz en sabiduría y obras que el tiempo jamás podrá borrar. Universidad Católica del Táchira, Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino. Obras que pudo ver nacer, crecer y hacerse adultas para el beneficio de un estudiantado ávido de enseñanza y de caminos hacia el futuro. De su mano episcopal nace un puñado de parroquias elevando las pocas existentes a 54, y animando a los sacerdotes a levantar sus templos y a alentar las obras parroquiales tales como casa sacerdotal, colegios o escuelas, servicios médicos u obras de asistencia a los más necesitados de la sociedad, los niños y los ancianos. La cuna de esta obra fue el Seminario Santo Tomás de Aquino, cuando en la cátedra de seminario me pareció que lo más oportuno era acompañarlos a descubrir la historia religiosa de la diócesis de San Cristóbal. La razón muy sencilla: cuando había necesidad de conocer el más mínimo detalle de la historia de la diócesis creada por su santidad el Papa Pío XI el 12 de octubre de 1922, desmembrándola de la diócesis de Mérida con 22 parroquias, comenzaba el Calvario. Las fuentes documentales existían pero muy dispersas, los archivos inaccesibles porque no estaban organizados, y solo había una luz cierta: los legajos de folios del decano de la prensa tachirense Diario Católico, algunos apuntes sobre sacerdotes de Monseñor Edmundo Vivas, y en mínima información Diario de la Nación. Había pues que comenzar a peregrinar a buscar la información en los archivos de las parroquias y desempolvar los infolios llenos de polvo de nuestro archivo diocesano, que una vez una voz muy autorizada me pidió que si me era muy útil el archivo, ¿por qué no me lo llevaba a casa? El trabajo de los seminaristas fue muy fructífero, a pesar de que había que confrontar la información en las fuentes y comenzar a elaborar el proyecto. El material recogido merecía la pena recapitularlo y darle forma, trabajo en el cual invertí 6 años. La obra fue impresa en la imprenta de Luis Morey, llamada actualmente Litoformas, el año 1986, bautizada en la Escuela de Guardias Nacionales Víctor Anselmo Fernández Escobar de Cordero, teniendo como anfitrión a un gran amigo, el coronel Nelson Ricardo Ojeda Valenzuela, el 5 de marzo de 1987. Presentes en el acto el obispo diocesano, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, presbítero Nelson Arellano Roa, Monseñor Carlos Sánchez Espejo, y con palabra de salutación del licenciado José Arcángel Chacón. Esta primera edición en 3 tomos, para un total de 1500 páginas, recopila la historia religiosa tachirense desde antes del año 1600, cuando nuestros aborígenes eran evangelizados por los curas doctrineros, la historia del Santo Cristo de la Grita y María de la Consolación, que cual rayos de luz iluminan toda nuestra historia eclesiástica, la obra de los obispos de Santa Fe de Bogotá, de la mitrada ciudad de Mérida y nuestros obispos de la creada diócesis de San Cristóbal hasta el año 1985. La obra se expande en la historia educativa de la diócesis, su obra social, la historia de cada parroquia de manera sencilla y diáfana, haciendo resaltar lo más relevante no solo en el sentido religioso, sino humano y social.
los movimientos apostólicos, la piedad popular y las devociones a María y al Santo Cristo, fuera de las ya citadas. En dicha historia podemos leer los opúsculos de más de 150 biografías, tanto de obispos como de sacerdotes tachirenses, que han hecho historia en este pequeño terruño de la patria llamado Estado Táchira, y más allá de nuestras fronteras. No podíamos dejar de mencionar la obra callada y extraordinaria de hombres y mujeres consagrados que llegaron al Táchira con sus alforjas llenas de sueños y proyectos que plasmaron en sendas obras muy meritorias que hoy le dan lustre y colorido, como lo dice el excronista Villamizar Molina, a nuestro cielo tachirense. Monseñor Antonio Arellano Durán se dignó escribirme palabras de salutación por esta obra. Decía: libro de obligada consulta. Muchas veces tendré que recurrir a él. Has hecho un trabajo de envergadura y de trascendencia para la diócesis. Recibe mis felicitaciones de sacerdote y amigo y mi gratitud por el regalo, que es de primer orden. Carta del 22 de marzo de 1987. Han pasado 30 años desde aquel esfuerzo y de alguna manera habría que celebrarlo. Me propuse hacerlo reeditando la nueva historia eclesiástica del Táchira, y para ello aceité mi inteligencia y mi buena voluntad para llevarla a cabo. Había que desatar el texto que estaba amarrado, pues cuando se hizo la primera edición no existían las técnicas y métodos de hoy. Estando en San Antonio del Táchira, comencé a indagar quién podía hacer este trabajo, y con la ayuda del señor Luis Moret se logró que unos jóvenes colocaran el texto disponible a recibir nuevos datos y a corregir si era necesario lo que se hacía falta, agregando además todo ese cúmulo de información que se ha suscitado durante estos últimos 30 años. El proyecto no fue cambiado, se completa lo que hacía falta ante 30 años más de historia religiosa tachirense, agregando 43 nuevas parroquias, algunas con el título de rectorías. En las instituciones eclesiásticas se agrega la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Ocupa sitio aparte por deslindarse tanto del clero secular como de las congregaciones, porque su carisma es la santidad de los fieles laicos. Con ocasión del año 2000, la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente de Juan Pablo II pide a los obispos descubrir la santidad de sus fieles y proponer al pueblo cristiano ejemplos de santidad cercanos para presentar a la consideración de la Iglesia Universal la santidad. La diócesis lleva a la consideración de Roma el primer obispo de la diócesis, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, Medarda Piñero, hermana Vaquero de las religiosas carmelitas, Madre Lucía del Niño Jesús y de la Santa Faz, el Padre Martín Martínez y el señor Lucio León Cárdenas. Dice el Papa: en el umbral del tercer milenio será la demostración de la omnipotente presencia del Redentor mediante frutos de fe, esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas y razas que han seguido a Cristo en las distintas formas de vocación cristiana. Prestar una gran atención a la santidad de quienes también en nuestro tiempo han trabajado apostólicamente, han vivido plenamente la vida de Cristo. Número 37. La historia de algunos laicos sobresalientes por su trabajo apostólico y amor a la Iglesia también son reseñados en esta historia. Las advocaciones de Jesús y de María Santísima abundan entre nosotros. Estos capítulos fueron ampliados para recoger la piedad de los fieles sobre esta materia. 11 advocaciones a María Santísima y la devoción al Santo Cristo de la Grita, del Tabor de Michelena, del Limoncito de la Catedral de San Cristóbal, con 6 siglos de historia. En los acontecimientos que hicieron historia se agregaron los acaecidos los últimos 30 años. Congreso Catequístico Diocesano celebrado del 13 al 16 de junio 2013. 2 congresos de historia eclesiástica, 27 al 29 de octubre de 2000 y 23 al 25 de noviembre de 2012. Con ocasión de los 90 años de la diócesis de San Cristóbal. Primer Festival de Filosofía del 30 de abril al 3 de mayo de 2015.
segundo sínodo diocesano entre el año 2006 al 2007, presidido por Monseñor Mario Moronta. Desde el año 2000 se crea en la diócesis el proyecto diocesano Parroquia Participativa Comunidad de Comunidades, para realizar la renovación de la Iglesia diocesana en espíritu y verdad. Este acontecimiento lleva a la creación en las parroquias del Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo Económico, realizándose además asambleas anuales de pastoral cada año el 12 de octubre, con ocasión de celebrar el aniversario de la diócesis. Se han incrementado las escuelas de laicos que son presentadas en varios niveles de acuerdo al avance del conocimiento de la fe y el compromiso asumido de cada uno de sus participantes. Estas escuelas llevan los nombres de los apóstoles más destacados del Maestro de Nazaret. En la primera edición de la Historia Eclesiástica se presentaron 160 biografías de sacerdotes, tanto nativos como venidos de otros lugares del mundo, a realizar la obra de Iglesia entre nosotros. Para esta nueva edición presentamos 350 biografías, agregando personajes emblemáticos: el padre Luis Variara, de la comunidad de los salesianos Yo Beato; el padre Manuel Vicente Maya, que si no fue nuestro, encarnó los valores tachirenses en el inicio de la República; el padre Fernando María Contreras, sacerdote que se hizo pueblo adentrándose en nuestras montañas andinas. La obra de las congregaciones masculinas, podemos afirmar, sembraron las bases de nuestra religiosidad tachirense antes de llegar a diócesis. En nuestra nueva historia contamos el trabajo misionero de 14 de ellas. 4 nuevos obispos tachirenses fueron consagrados en estos 30 años. Monseñor Alejandro Figueroa Medina, obispo de Carimas y luego de Guanare; Monseñor José Hernán Sánchez Porras, obispo castrense; Monseñor Jorge Aníbal Quintero, obispo de Margarita y luego de Barcelona; y Monseñor Francisco Escalante Molina, arzobispo titular de Graciana y nuncio apostólico de Ghana y Gabón, África. La Universidad Católica del Táchira estrena nueva sede en Paramillo, establece nuevas carreras y realiza doctorados para sus alumnos. En el mundo de la radio, la Iglesia lleva su mensaje por la Radio Católica del Táchira con sus 2 frecuencias: la radio misionera FM 94.9, primero en Colón y posteriormente en San Pedro del Río, y la radio FM Inmaculada de la Parroquia Corazón de María de la Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado. Diario Católico quiso renovarse y así permaneció por un largo tiempo, pero la situación económica lo ha llevado a aparecer como semanario. En lo educativo y social de nuestra diócesis muchas obras han aparecido y otras se mantienen imponiéndose con gran entusiasmo para bien de los fieles de la diócesis. Otras han tenido el deterioro del tiempo. Algunas han desaparecido, pero no por eso debemos dejarlas de nombrar. En su tiempo hicieron historia de iglesia. 34 comunidades religiosas femeninas han llevado adelante una obra admirable en lo educativo y social, dirigiendo colegios u obras de asistencia a los más necesitados. La historia de 13 casas de retiros espirituales muy necesarias para la renovación espiritual de la iglesia en sus ministros y fieles, y 7 casas de formación sacerdotal para la vida religiosa, entre ellos el Seminario Colegio del Padre Jáurigue y el Quermaría de los Padres Seudistas en La Grita, ya desaparecidos. Este último dio para la iglesia venezolana 54 sacerdotes que en su mayoría trabajaron en los Andes venezolanos y 5 que están funcionando donde se forman los sacerdotes de la vida consagrada. Dejamos aparte el Seminario Diocesano, hoy Instituto Universitario Eclesiástico. Es el corazón de la diócesis donde se preparan los ministros del Señor que servirán bajo el cayado del obispo en la dirección espiritual, social y humana de las parroquias. La nueva historia eclesiástica abunda por más del doble de páginas, pues llega a 3.200. La primera tiene 1.500 y su nueva presentación será de 6 tomos, a lo mejor dispares,
para no romper el hilo de los capítulos tratados. Sin duda será una historia fascinante, porque son los hombres y las instituciones eclesiales en todas sus manifestaciones estarán presentes desde la primera página. Tenemos ofrecida su publicación por Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, dirigida por el doctor Ildefonso Méndez, para finales de este año 2016, y se podrá consultar o bajar por www.bibliografiatachirense.com.be. En esta segunda etapa he utilizado 6 años, teniendo el placer de visitar la mayoría de las parroquias en 2 ocasiones, buscando una información fresca y completando las fotos de los frentes de nuestros templos, que son la expresión más grande del amor de Dios en el corazón de los tachirenses, y todas las fuentes necesarias para llegar a este feliz resultado. Gracias por escucharme.